Muy bien. ¿Cómo están del otro lado los oyentes? Envíe su mensaje, ¿eh? Vamos a leer. ¿Tiene su Biblia? Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 20. Dice, ya le digo, ya después el capítulo 7 empieza a ser más largo, y el 9, y el 10, y el 11, pero bueno, vamos a ir avanzando. El Señor nos va a dar la paciencia y el tiempo y la salud y el recurso para seguir. Y después el Señor nos dirá en qué otro lugar vamos a leer. Toda la palabra de Dios es buena, así que no hay ninguna parte de que pueda uno decir la descarto. No, porque eso está incumpliendo lo que dice el Señor en Apocalipsis y ninguno le quite a la palabra de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, ahí termina el capítulo 6 del libro de Hebreos. Mucho para hablar.
y difícil de explicar, como dice el capítulo anterior a este. Bien, primero vamos a hacer la introducción que hago siempre en el libro de Hebreos. ¿A quién fue escrito el libro de Hebreos? Bueno, el libro de Hebreos, como lo dice su nombre, fue escrito a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los israelitas, los judíos, para que lo entienda más fácil. Los descendientes de Abraham según su sangre, ¿no? Es como la descendencia de un apellido, ¿no? Usted se llama García, su hijo García, su nieto García, su bisnieto García, todos los que vienen, como se sigue siempre el apellido paterno, son todos García, ¿no? Bueno. Ahora, los que nacieron de Abraham son todos hebreos, porque Dios formó un pueblo con Abraham, un pueblo para sí mismo, ¿no? Dios se formó un pueblo para sí mismo y ese pueblo es el pueblo hebreo. ¿Dónde nace el pueblo hebreo? Cuando Dios le dice a Abraham que a pesar de que lo visita por última vez, ya le había avisado 25 años antes que iba a tener un hijo, y Abraham dice, bueno, no sé cuándo voy a tener un hijo, porque mi esposa es estéril, nunca tiene hijo, van pasando los años, ya es difícil. Pero justamente cuando Abraham tiene 100 años, y Sara tiene 90, Dios lo visita a Abraham y le dice que según el tiempo de la vida, es decir, los 9 meses de embarazo, en el próximo año Sara va a tener en sus brazos un niño, nacido de su vientre, y de Abraham, su esposo. Así que teniendo 100 años y Sara 90, Dios visita a Sara y queda encinta. Imposible porque Sara era estéril toda la vida. Con 90 años obviamente ya no podía gestar ningún niño. Si fuera fértil tampoco lo podía gestar porque a esa edad ninguna mujer puede gestar un niño a los 90 años. Pero como es Dios el que interviene y le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo propio con su propia esposa, finalmente Sara queda encinta por obra milagrosa y poderosa del Señor. Y nace, en los 9 meses, su hijo Isaac. Y de ahí empieza la descendencia de Abraham. Abraham tiene a su hijo, natural de él con su esposa, Isaac. Isaac tiene a su vez a sus hijos, va pasando el tiempo, tiene 2 hijos varones. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. De Jacob finalmente tiene después 12 varones y una mujer, y se sigue multiplicando la descendencia, y bueno, de la descendencia de Abraham se formó todo el pueblo hebreo, todos hebreos los que van naciendo. También se les llamó israelitas a partir de que Dios le cambia el nombre a Jacob, el nieto de Abraham. Dios le cambia el nombre a Jacob, se le pone Israel, y entonces los descendientes de Jacob ahora también son llamados israelitas, por el nombre Israel. Más adelante, en el tiempo en que los israelitas son llevados cautivos por las primeras invasiones, por ser rebeldes a Dios, los enemigos lo invaden y una parte de los israelitas es sacado de su país para ser llevado a los enemigos que le habían vencido, empieza a usarse el nombre judío, que se refiere también a lo mismo, a todos los descendientes de Abraham. Así que así conocemos nosotros a los hebreos, o israelitas o judíos. Cuando Cristo vino al mundo y empezó a predicar el Evangelio, Él se refería siempre a los judíos, ¿sí? Para dejarlo en claro a quién se estaba refiriendo, hablando con sus compatriotas, paisanos, como se dice, entre los cuales Jesús predicó el Evangelio e hizo todas las señales y todos los milagros y sanidades y resurrecciones que sabemos que Cristo hizo. Entonces, en los evangelios, cuando usted lee los 4 evangelios, la palabra que más se usa en los contemporáneos, los que vivieron alrededor de Jesús, es la palabra judíos. Bueno, es el pueblo judío que el Señor formó a través de Abraham. Por eso esta carta tiene el nombre de Hebreos, porque está escrita para ellos. ¿Por qué se le escribió a ellos? Bueno, el Evangelio es para cualquier persona que cree, judío o gentil. Gentil son los no judíos. Yo no nací de familia judía, por lo tanto soy un gentil.
¿no? Así se denomina, así se nombra. Cualquier otra persona que no haya nacido dentro de la descendencia de Abraham, del pueblo judío, en la Biblia es identificada esa persona como un gentil. A veces se usa la palabra griego también. Y a veces se usa la palabra pagano, que no conoce a Dios, que no tiene Dios. Bueno, básicamente están los judíos y los gentiles. Para nosotros los gentiles, en el Nuevo Testamento, están todas las cartas del apóstol Pablo, están las cartas generales, universales, como se le llama, que no están dirigidas a una congregación específica, sino a todos los creyentes, que son las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, la carta del apóstol Santiago, la carta del apóstol Judas, y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis que cierra la Biblia. Y los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús y el libro de los Hechos. Esta carta está particularmente escrita para los hebreos. A todos nos nutre, nos enseña cualquier libro de la Biblia porque así está escrito. Su función es para edificación de todos los creyentes. Pero había que escribirle a los hebreos porque los hebreos, estos judíos, habían empezado a oír el evangelio ahí en su nación, en Israel, cuando los apóstoles de Cristo empezaron a predicar, y los judíos que escuchaban el evangelio, en parte se convertían, algunos judíos, otros judíos no se convertían, sino que rechazaban creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, y también en el medio había judíos que decían, bueno, no, ni lo rechazamos ni lo aceptamos a Cristo, estamos ahí mirando con simpatía, no tanta, estamos dudando. Como pasa siempre. Algunos creen y se abrazan a Cristo, otros rechazan y no quieren saber nada de Cristo, y otros están ahí en la disyuntiva, en el pensamiento de sí o no, me convendrá, no me convendrá, creo, no creo, veré más adelante. Está el que duda, ¿no es cierto? El que está indeciso. O sea, más de esto no puede haber, no hay otra opción. O creo, o no creo, o estoy indeciso. Bueno, la carta a los hebreos está escrita para que los judíos que estaban escuchando el evangelio ya hacía varios años, si son judíos que creyeron, muy bien, sigan adelante, acá está la palabra, acá están lo que se enseña acerca de Cristo para que ustedes se animen a seguir adelante, no volver atrás. Los judíos conocen el Antiguo Testamento, conocen la ley de Dios, conocen los salmos, conocen los profetas. Nosotros no nacimos en el pueblo judío y eso vino a ser como algo extraño para nosotros. Cuando llegamos al camino teníamos que empezar a conocer. Pero los judíos lo conocen de nacimiento, ¿sí? Se lo recitan los padres cuando nacen, mientras están jugando con sus hijos, les citaban las profecías, les citaban las promesas de los salmos, la ley de Dios. Bueno, y así se criaban, era una cosa de todos los días, en los oídos de una persona, y por lo tanto el judío está empapado. No digo que sea un experto del Antiguo Testamento, pero conoce todo eso. Y después están los judíos que rechazaron el evangelio, y también se les escribe a ellos que no rechacen una salvación tan grande que Dios ha provisto a través de Cristo, porque está prometida en el Antiguo Testamento que todo judío confiaba que era la palabra de Dios. Entonces le dicen, bueno, en la carta a los hebreos se les llama la atención a los judíos que no están queriendo creer en Jesucristo de que lo hagan. Y también están los indecisos. En la carta están los indecisos. Se les habla a ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no queden indecisos, sino que crean. A todos se les está llamando a creer. Al que ya cree, a que siga adelante, se fortalezca, se anime, no vuelva para atrás nunca. Al que está indeciso, que se anime y crea, porque puede confiar tranquilamente en todas las promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento y de la cual se habla mucho en todo el libro de Hebreos. Y a los judíos que están rechazando se les está diciendo,
Bueno, no tengan ese desafío hacia Dios, porque tentar a Dios, rechazar a Dios, ser incrédulo hacia Dios, también está escrito en el Antiguo Testamento, que ustedes lo saben bien, que nuestro pueblo fue así rebelde al Señor y Dios lo dejó perecer en el desierto. Entonces, no tienten a Dios. Por lo tanto, el libro de Hebreos es un llamado de atención a los judíos que no querían creer, es una llamada de ánimo, de fortaleza a los que están indecisos en creer, y es una exhortación a seguir adelante y no quedarse a los que ya habían creído. ¿Entendió? Bueno. ¿Entendió? Le habla a los tres grupos de judíos. Usted va leyendo la carta y se va dando cuenta a quién le está hablando. En este capítulo 6 les está hablando a los judíos que creyeron. Básicamente se está centrando en estos judíos que han creído. Han creído, pero tienen un particular. Ha pasado algo con estos judíos que creyeron, que no se quedaron con las primeras enseñanzas del Evangelio, las que fundamentan nuestra fe cuando empezamos a creer, porque el Señor nos llamó a su camino, y no avanzan, es decir, se quedan ahí. No suben, como quien dice, no suben los escalones del crecimiento en la vida cristiana. Se quedan ahí. Y el autor de los Hebreos le dice, no se queden ahí, hermanos. Porque el que escribió la carta a los Hebreos también es judío. Judío que ha creído en Jesucristo. Entonces les está enseñando, es un apóstol, no sabemos su nombre, pero por lo que redacta, tiene que ser apóstol, si no, no puede alcanzar toda esta revelación por sí solo, sino que se la reveló Cristo, y si se la reveló Cristo, es un apóstol de Cristo. Como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como fueron los 12 apóstoles del Señor. Así que les está diciendo, no se queden. Varias veces se lee el texto y la referencia a que no pueden quedarse ahí con las primeras cosas que uno conoce del Evangelio de Cristo y estancarse. No, Dios nos ha llamado a avanzar en el conocimiento de las cosas de Dios. En este capítulo se habla de conocer bien la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, de alcanzar las promesas que Dios ha dado, ¿no? Entonces, si yo me quedo con las cosas básicas, primarias, que uno recibe cuando llega al camino de Cristo, no estoy haciendo algo que esté dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo crea y empiece a crecer. Crea y avance en el conocimiento. Crea y conozca bien. Muchas veces se dice esto, el apóstol Pablo también habla mucho de conocer la esperanza a la cual Dios nos llamó. Quizás usted como cristiano, como creyente, quizás también hay en la audiencia gente que no ha creído todavía, pero quizás lo único que le interesa, si está en el camino de Cristo, es que Dios le ayude, que esté sano, que tenga trabajo, que no le pase ninguna tragedia, y que finalmente, bueno, Dios le reciba en el cielo, ¿no? Y parece que alguna otra cosa no le preocupa, no le interesa. No sé, pregunto. Si se está basando en eso solo como cristiano, bueno, está faltando usted a muchas cosas que son la voluntad de Cristo y por lo tanto le está haciendo desobediente a Cristo. Es muy fácil conformarse con 6 doctrinas, como dice ahí, ¿no? Y las demás las descuido, que se encarguen los demás, los que, bueno, no sé, ¿no? Echarle la carga y la responsabilidad a cualquier otro y yo no la tomo nunca. Bueno, pero si hace eso, es un desobediente, porque Cristo quiere que nosotros crezcamos, edifiquemos nuestra vida, conozcamos bien su persona, su voluntad, lo máximo que podamos, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de su palabra. Que conozcamos la promesa a la cual Dios nos llamó, cuál es la esperanza a la cual Dios nos llamó. ¿Qué hay dentro de esa esperanza? Que en parte se experimenta aquí, en la tierra, y luego todo el resto será en la gloria con Cristo y con Dios. Pero en parte es aquí, mientras vivimos en la tierra. Amén. Bueno. Vamos a leer ahora y vamos a tratar de no
de no ir muy apresurado para no perdernos en lo que estamos leyendo y cómo nos afecta a los creyentes. No somos hebreos, yo no soy hebreo, quizás haya algún hebreo escuchando, no soy judío, no tiene nada que ver. La enseñanza es la misma para judíos y para no judíos. Es la misma. Pero el judío conocía algunas cosas de antemano y nosotros las conocimos después. Así que la enseñanza vale para cualquiera. Nos va a edificar a todos. A los cristianos que son judíos, a los cristianos que son gentiles, a los que no son cristianos, a los que dejaron el camino y están escuchando, a los que se debilitaron, a los que no se fortalecieron, a los que renegaron, a cualquiera, porque es la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice el primer versículo? El versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 6 de Hebreos. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahí es donde les está llamando la atención de, bueno, listo, ya creímos en Cristo. Y esa es la voluntad de Dios. Y los rudimentos de la doctrina de Cristo Él los va a nombrar, son 6. Son 6 rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Es lo primario, lo que vos necesitás como primera cosa, ¿no? Lo que se tiene que aprender al principio, lo que se tiene que tener como enseñanza al principio, para después seguir adelante con otras enseñanzas más profundas, más complejas, que muestran otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la escuela primaria, no nos podían enseñar biología. ¿Se acuerdan que el cuerpo humano, no es cierto? O lo otro que era las plantas, los animales. No nos podían enseñar eso si primero no nos enseñaban las letras. Y por eso empezaron enseñándonos las letras. Fue lo primero, ¿se acuerdan? A, B. Después las palabras más sencillas, mamá, papá. Bueno, eso es lo rudimentario, es lo primario, por eso se llama escuela primaria. También se le podría llamar escuela rudimentaria, pero como rudimentaria se usa para otras cosas también, la mejor palabra es escuela primaria, es lo primario. Lo que primero tengo que aprender son las letras, después las palabras sencillas, después las palabras un poco más complejas o compuestas, así se nos fue enseñando. Lo mismo pasó con los números. Primero los números, las diferentes clases de números, y después las cuentas que se hacen con los números, ¿no? La matemática. A mí me apasiona la matemática, me gustó siempre. Pero primero te tienen que enseñar los números para después enseñarte la matemática. Primero te enseñan las letras para después enseñarte las palabras y el lenguaje. Bueno, eso es lo primario. Sin eso no podés, si no aprendés las letras no podés aprender las palabras. Si no aprendés los números no podés aprender matemática. Muy bien, traslademos eso al Evangelio. Si no aprendés las primeras doctrinas del Evangelio de Cristo, no podés aprender las otras doctrinas, ¿sí? Las que siguen. Nosotros somos llamados por Dios a aprender las primeras doctrinas, las rudimentarias, y todas las demás que siguen después, que tienen que ver con conocer la esperanza a la cual Dios nos llamó, a través de Cristo. Dios quiere que las conozca. Cuando usted está enfermo y se preocupa tanto por su enfermedad, que obviamente es razonable que se preocupe por su salud, bueno, lo que nos falta es conocer más acerca de la esperanza que Dios nos llamó para que la enfermedad no nos esté atormentando, ¿no es cierto? Sí, el dolor, todo lo que quiera, no me diga, porque yo también lo pasé. Nadie quiere la enfermedad, Dios tampoco quiere la enfermedad del cuerpo. Pero como cristianos, si conocemos mejor la esperanza a la cual Dios nos llamó, imagínense si Cristo se iba a preocupar por los latigazos que iba a recibir, bueno, la verdad que ni iba a la cruz. Se escapaba, ¿no?
Si Dios me llega a decir a mí, como Cristo sabía que iba a ser lleno de latigazos, de golpes, y todo lo que le hicieron a su pobre cuerpo, si Dios me llega a decir a mí que me va a pasar eso en la semana que viene, ¿y qué hago? No va a pasar porque Dios no habla de esa manera, pero es un ejemplo. ¿Y qué hago? Ahora, ¿qué hizo Cristo sabiendo que sí le iba a pasar? No se detuvo. Fue a Jerusalén sabiendo que era la última semana y que obviamente ahí lo iban a flagelar y lo iban a torturar y lo iban a matar. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque quiero que entienda que Dios quiere que nosotros conozcamos la esperanza a la cual nos llamó. Y conociendo cada vez más la esperanza, como dice acá el texto, de la esperanza a la cual Dios nos llamó, entonces cualquier situación de nuestra vida, una necesidad económica, una necesidad familiar, una necesidad del cuerpo, la salud, cualquier distorsión de las cosas que aparezcan a nuestro alrededor, nos va a ayudar mucho conocer la esperanza a la cual Dios nos llamó. Para sostenernos, para no afligirnos por demás, para que no nos quite el sueño, para no entristecernos, para no deprimirnos, para no desanimarnos. ¿Entiende? Más conozco la esperanza a la cual Dios llamó a sus hijos en la fe en Cristo y mejor estoy dispuesto a las cosas que vamos a enfrentar cada día. Por eso Cristo, sabiendo lo que le iba a pasar, no se detuvo. Fue a la cruz, fue al arresto, fue al juicio injusto que le hicieron, fue al castigo corporal que recibió, fue al martirio, fue a la cruz y sabía. Pero no se detuvo. ¿Por qué? Si lo sabía. Conocía todo el sufrimiento. Bueno, no se detuvo porque dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. Sabía que el Padre lo había enviado, él miró la voluntad del Padre y siguió adelante. Miró el propósito que había en su muerte, que era la salvación de los pecadores, y siguió adelante. Ahora, nosotros no vamos a salvar a nadie por más que nos claven en una cruz. Ni tampoco hemos visto jamás a Dios, solo Cristo. Entonces, nos tenemos que sostener por el conocimiento de la esperanza a la cual Dios nos llamó. Y así nos sostenemos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y en medio de cualquier injusticia, y en medio de cualquier mal pago, y en medio de cualquier cosa adversa que tengamos que enfrentar. Amén. ¿Me entendió? Hablo muchas veces de la enfermedad porque a uno se le despierta el oído cuando le... Entonces somos creyentes, nos sorprende una enfermedad. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ocurre? A usted, pregunto. Y quiero ser sano. Sí, ya sé. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su ánimo? Somos llamados a conocer mejor y más la esperanza a la cual Dios nos llamó por medio de la fe en su Hijo Jesús, justamente para estar preparados, por ejemplo, en un momento de enfermedad. ¿Entendió? Más conoce usted la esperanza a la cual Dios le llamó, menos aflicción le va a traer el momento de su enfermedad, o el momento de su escasez económica, o el momento de su complejidad familiar, o lo que sea. O el momento de soportar un gobierno, dicho sea de paso, como el que estamos soportando, que en realidad es una cosa muy desvergonzada. La verdad, no hay vergüenza en la forma en que se está gobernando este país, y no hay vergüenza en los que gobiernan este país. Todos, digo, desde más arriba hasta el más abajo, todos. Es un daño muy grande, pero realmente es una forma de chiquilín lo que está pasando, y no sé por qué los permiten aquellos que podrían impedir que así siga, ¿no?
Entonces hay que soportarlo hasta que el Señor cambie las cosas. Bueno, para eso es necesario conocer la esperanza en la cual Dios nos llamó, ¿no? Bien. ¿Sabe qué deberíamos hacer los creyentes? Que no lo digo yo, pero está en la Escritura. Que frente a más, todo esto es un ataque de demonios que ni le cuento, ¿no? Esta forma de gobernar que están llevando adelante, hay demonios. Bueno, vio que un jubilado se lanzó del piso 16 con 84 años, vivía solo, no tenía nadie, no tenía con qué pagar las expensas, obviamente lo iban a echar a la calle si no pagaba, le iban a, no sé si era dueño del departamento, si era dueño te lo sacan por no pagar las expensas, te hacen un juicio y te sacan todo, no le alcanzaba el dinero, un jubilado. Y el pobre hombre en su desesperación se lanzó del piso 16, se imagina lo que le pasó, ¿no? En Capital Federal. ¿Le parece que es forma de tratar a una persona? ¿De dejarla sin posibilidad de vivir? Porque le cortan todo lo que tiene. Porque el dinero no le alcanza. No podía pagar las expensas, no podía comer. No podía tener un techo. Pero si vos tenés 20 años dormís en la plaza, no sé, pero con 84 años no podés dormir en la plaza. No se merece que una persona duerma en la plaza con 84 años. Lamentablemente los demonios siempre están listos para atormentar a la gente. Y este hombre se lanzó del piso 16 y por supuesto se murió. Todo eso son ataques demoníacos. Estas formas de gobierno, por eso Dios dice cómo debe ser un gobernante, le abren la puerta a los demonios por todos lados. Esta forma de gobernar, de estos, principalmente el presidente a la cabeza y todo lo demás. Esta forma de gobernar abrió la puerta a muchos demonios. Cuando digo que le abrió la puerta, lo que quiero decir es que están habilitados para hacer un montón de cosas. Las huestes de maldad. Y lo están haciendo. Como con ese pobre anciano que se lanzó del piso 16 al vacío. Y como otras cosas que deben estar pasando. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando los ataques demoníacos? Nosotros sabemos, porque somos hijos de Dios, que los ataques demoníacos están aumentando. Fíjese lo que pasó en Rusia. Ya debe haber como 200 muertos por el ataque terrorista. Rusia, no Argentina, ¿eh? No en la Villa 31, Rusia. Es el país más grande del mundo, el segundo o tercero más poderoso, el lugar más seguro prácticamente del mundo. Y ahí tiene. Mataron a mansalva, creo que ya van por 200 personas muertas. Esos son ataques demoníacos. Hay mucho demonio suelto. La palabra suelto la uso para que se entienda que están haciendo mucha actividad demoníaca para la destrucción de los humanos y para que los humanos no se acerquen al Evangelio. Cuando la iglesia, la poca iglesia que queda en este mundo, no digo la iglesia falsa de Cristo, porque esa iglesia falsa anda atrás del dinero, de la fama, del llenarse la panza y tostarse el ombligo en la playa. No, la poca iglesia de Cristo que queda, como bien lo enseña el Apocalipsis, cuando la poca iglesia verdadera que queda ve eso, se tiene que dar cuenta de la gran actividad demoníaca que hay. Y la iglesia tiene que contrarrestar, porque Pablo en el capítulo 6 de Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y esta actividad de las huestes de maldad en los lugares celestes son contrarias al Evangelio y hunden a los hombres en todas estas pasiones desordenadas, terminando con sus vidas muchas veces de manera muy rápida.
Cuando vemos todo este despliegue de actividad demoníaca, los verdaderos creyentes sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, es la única arma que tenemos. Efesios capítulo 6 explica que justo frente a la batalla contra estas huestes de maldad, se debe contrarrestar todo eso con predicar el Evangelio. Hablar de Cristo. Predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Porque hay mucho ataque demoníaco por todos lados. Y eso es lo que debemos hacer, porque lo manda Cristo. Si todo el mundo fuera cristiano, verdadero, bueno, estaríamos viviendo la verdad que un regocijo impresionante. Pero nunca va a ser así, lo siento mucho. Nunca va a ser así. Porque ya el Señor Jesús habló de cómo es la repartición de la fe. ¿Cómo es que la fe actuó desde que Él vino al mundo? Así que tenemos una tarea muy grande. La mies es mucha, los obreros son pocos. Muy bien. Así que la iglesia, viendo todo este despliegue de maldad por todos lados, en nuestro país por un chiquilín que gobierna y que le ha dado rienda suelta a cuanta actividad demoníaca hay por ahí, nosotros debemos contrarrestar predicando el Evangelio, hablando la verdad de Cristo, no cediendo a ningún engaño, ser fieles, congregar más, leer más, orar más, ayunar más, dejar más de lado las cuestiones que pueden ser pasionales y que son atractivas en el mundo, porque hay una guerra verdadera y que se ha desplegado por un montón de lugares. Y esta guerra es verdadera y hay que pelearla con las armas. Si quiere las armas, ahí está, o la armadura. Efesios capítulo 6 se explica muy bien. Bueno, por eso hay que conocer la esperanza a la cual Dios nos llamó, si no, ¿cómo va a pelear esa batalla? Muy bien. Gloria a Dios. Porque después vienen todas las cuestiones, ¿no? Usted sabe qué hacer cuando le dicen, che, no podés atacar a los homosexuales, no podés atacar a la lesbiana, no podés atacar a los travestis, callate la boca, no diga nada. ¿Y usted qué hace? Bueno, también no digo nada. No, lo que tiene que hacer es conocer bien la esperanza a la cual Dios nos llamó. Un homosexual es un pecador que se va al infierno si no acepta a Cristo. Un abogado es un pecador que se va al infierno si no se arrepiente y acepta a Cristo. Un presidente es un pecador que se va al infierno si no se arrepiente y acepta a Cristo. Un ama de casa es un pecador que se va al infierno si no se arrepiente y acepta a Cristo. Un barrendero es un pecador que si no se arrepiente se va al infierno si no acepta a Cristo. Un diputado, un maestro, un médico es un pecador que si no se arrepiente y acepta a Cristo se va al infierno. Una lesbiana, un travesti, un ingeniero es un pecador. Todos son pecadores que si no se arrepienten y aceptan a Cristo se van al infierno. No importa qué clase de pecado esté practicando. Un mentiroso es un pecador que si no se arrepiente y acepta a Cristo se va al infierno. Un piloto de avión es un pecador que si no se arrepiente y acepta a Cristo se va al infierno. Así es como Dios nos ha enseñado el Evangelio. Todos somos pecadores. Gracias a Dios que Dios nos llamó. Listo, ahora somos pecadores que ya nos hemos arrepentido, que ya hemos aceptado a Cristo y que no nos vamos a ir al infierno. Pero el resto no. Y Dios nos apartó de un montón de prácticas y nos tendrá que seguir apartando. Pero, ¿qué tiene que ver si aquel es homosexual, lesbiana, abogado, ingeniero, piloto de avión, médico, es varón de verdad, es mujer de verdad, es ama de casa, es barrendero, es panadero, es carnicero, te hace los lentes, que es un periodista? ¿Qué tiene que ver? Es un pecador que se va al infierno si no se arrepiente.
Así vemos a las personas. No las vemos por el pecado particular que está cometiendo. Los vemos por el conjunto de pecados, por el cual Dios dice que estamos condenados. Y que si no se arrepiente, se va al infierno. Si no se arrepiente y acepta a Cristo, se va al infierno. Cualquiera. Más allá de la práctica inmoral que pueda estar practicando. O del desarrollo inmundo de su vida. Drogadicto, ladrón, violador, qué sé yo, puede ser el juez de la nación. Y si es un pecador, el juez de la nación es un pecador que si no se arrepiente y acepta a Cristo se va al infierno. Y no es homosexual y no, es heterosexual. Pero si no se arrepiente y acepta a Cristo se va al infierno. Así es como debemos predicar. Y va a dejar de ser homosexual si se arrepiente y acepta a Cristo. Pero nosotros queremos que deje de ser homosexual y después que venga y acepte a Cristo. No. Primero que se arrepienta y acepte a Cristo. Y vas a ver que va a dejar. Porque el Evangelio es poderoso. No, queremos ordenar a los hombres después que vengan a Cristo. No. No, hay que predicar el Evangelio. El hombre, la mujer, es pecador. Si no se arrepiente y acepta a Cristo, al infierno se va. Así que los pecadores han de ser llamados como fuimos llamados nosotros, siendo pecadores, al arrepentimiento para creer en Jesucristo y así ser salvos y no perecer. Pero si no conocemos bien la esperanza a la cual Dios nos llamó, entonces andamos... no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces no sabe qué decir. A todo el mundo hay que decirle, somos pecadores. Así que la diferencia entre usted y yo es que siendo usted pecador y yo pecador, ya me enteré que Cristo me salva. ¿Quiere enterarse de que Cristo se salva? Bueno, le comparto el Evangelio. El asunto es que Dios me hizo saber que siendo pecador puedo ser salvo. Y usted todavía no lo sabe, así que acá estoy porque me manda Dios para que usted lo sepa, que siendo pecador puede ser salvo. No que siendo una clase de pecador puede ser salvo y siendo otra clase de pecador no puede ser salvo. No, cualquier pecador puede ser salvo. El abogado, el ingeniero, el piloto, el ama de casa, el diputado, el senador, el maestro, el alumno, el pintor, el barrendero, cualquiera, el que vende caramelo, el que maneja el tren, el que maneja el colectivo, el peor asesino, cualquier pecador puede ser salvo. No hay categoría de pecadores. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vine a buscar a pecadores al arrepentimiento, dijo Cristo. No dijo vine a buscar una clase de pecador al arrepentimiento. No, a cualquier pecador vine a buscar al arrepentimiento. Gobernantes pecadores, mujeres pecadoras, hombres pecadores, jóvenes pecadores, adolescentes pecadores, ancianos pecadores. Al arrepentimiento, para que se salven. La Biblia dice Cristo por todos murió. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, para conocer eso, la Biblia usa las palabras para entender eso. Es, hermanos, conozcan la esperanza a la cual Dios los llamó. Conozcan la esperanza a la cual Dios los llamó en Cristo. Uno no puede conocer bien la esperanza a la cual Dios nos llamó en Cristo si nos quedamos con las primeras 6 doctrinas del Evangelio. Es como ir a la escuela primaria, conocer las letras y nunca conocer las palabras. Es como ir a la escuela primaria, conocer los números y nunca conocer la matemática. ¿Entendés? Está mal. No se debe hacer eso. Bueno, eso dice el versículo 1. Media hora me la pasé explicándolo. Espero que lo haya entendido. ¿Sí? Bueno.
No nos quedemos con los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, dice. Sigamos adelante. A la perfección. ¿Qué hay después de las primeras 6 doctrinas, por lo menos las que nombra este capítulo? ¿Qué hay después de las primeras 6 doctrinas? Las primarias, las básicas, las elementales. ¿Qué hay después de eso? Se avanza a la perfección. De ahí se puede avanzar a la perfección. Si te quedás ahí, como cristiano, no avanzás a la perfección. No sé qué entiende usted por perfección, pero el diccionario dice que lo perfecto es la ausencia del mal. Así que cuando Dios nos perfecciona, va quitando mal de nosotros, ¿sí? Cuando Dios nos perfecciona, va quitando mal de nuestra vida, lo va quitando, lo va echando. Porque crece la nueva criatura. La vieja criatura vivió en el mal todo el tiempo. El viejo hombre, la vieja mujer. Cuando Dios nos perfecciona, va creciendo la nueva criatura que Cristo dice que somos. La nueva criatura se aleja del mal, desecha el mal, no utiliza el mal, no se asocia con el mal, no sostiene el mal, no apaña el mal. Bueno, eso se llama perfección. Pero si vos te quedás con las primeras 6 doctrinas, le voy a decir hasta el cansancio para que se entienda el pasaje, no podés avanzar hacia la perfección. No se puede, porque te quedaste ahí. Eso es a lo que está llamando en el capítulo 6. Hebreos, judíos, ustedes que ya creyeron en Cristo, no se queden ahí. Avancen, les voy a ayudar, dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamentos son las primeras doctrinas, del arrepentimiento de obras muertas. Esa es la primera doctrina. La segunda doctrina que él nombra, la fe en Dios. Y son las cosas básicas que nos enseñaron cuando llegamos al camino. No sé si se la enseñaron a usted, pero hay que enseñarlas. La doctrina de los bautismos. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué el bautismo? ¿Qué pasa en el bautismo? Bueno, todo eso. El arrepentimiento, el abandonar el mundo, ser de Cristo, ser de Él, de su reino, de su voluntad, de su palabra, del Señor. Bueno, el perdón de nuestras maldades. La doctrina de la imposición de manos. La doctrina de la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y la doctrina del juicio eterno. Todo ser humano pasará delante de Dios un día. ¿Sí? Los que se salvan y los que se pierden. Los que se pierden con un juicio para perdición eterna, los que se salvan por un tribunal para entrar en la gloria del Señor, dándonos, Señor, recompensas o pérdidas según hayamos vivido luego de que le conocimos a Cristo. Bueno, esas son 6 doctrinas básicas, a las cuales hay que conocerlas y listo, seguimos adelante, ¿sí? Son cosas básicas. Nadie me va a venir a enseñar otra vez cómo se escribe la letra A, ¿no? ¿Por qué? Porque es básico, ya lo aprendí, ni tampoco cuál es el número 1, el 7, el 9, nadie me va a enseñar. ¿Por qué? Porque ya lo aprendí. ¿Qué tengo que ir todos los días a la mañana a un aula para que una maestra o un maestro me diga, che, Claudio, ¿aprendiste la letra B larga? Sí, ya sé cuál es, no pierda tiempo. ¿Y entonces para qué viniste, Claudio? Y qué sé yo, alguien me dijo que venga. No voy directamente. Ya aprendí la B larga, la B corta, la W, la Y, la Z, la E, ya está, ya vayamos a otra cosa. ¿Cómo puede ser que un cristiano se la pase todo el tiempo con las primeras 6 doctrinas? ¿Cómo puede ser? No comprendió todavía lo que es el perdón que Dios le dio. No comprendió todavía lo que es la fe. No andamos por vista, andamos por fe. No te dejes engañar por los ojos, ni por lo que el mundo te diga. Es creerle a Dios, creerle. Pero si no lee la Biblia, no sabes ni siquiera qué hay que creer. Si no tomás, no tenés hambre de la palabra de Dios, entonces tampoco vas a saber lo que es usar la fe. ¿Me entiende?
Para estar aquí en estos micrófonos, estamos por fe. ¿Por qué por fe? Porque sabemos que la palabra de Dios nunca va a ser dada en vano. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si usted llama por teléfono, bien, y si no llama por teléfono, la palabra de Dios nunca es dada en vano. Y eso es lo que nosotros hemos creído. Porque lo dice Dios. ¿Me entendió? Y quizás mucha gente esté escuchando, poca gente esté escuchando, poca gente lo escuchará, no lo escuchará. Es una evaluación que no perdemos el tiempo en hacerla. ¿Por qué? Porque es por fe. Dios dice, habla y nosotros hablamos. Con este medio que el Señor abrió. Si hubiera abierto otro medio, otra puerta, bueno, usaríamos la otra puerta, otro medio, otra forma que el Señor hubiera abierto. Pero también lo haríamos por fe. Si me pongo a hablar en la calle, hablo por fe. Si me manda Dios a hablar a la cárcel, hablo por fe. Si me manda a hablar a la Casa Rosada, hablo por fe. Si me manda a hablar a una universidad, hablo por fe. Si me manda a hablar a la salida de una escuela porque adentro no te dejan, hablo por fe. Si hablo en el supermercado, hablo por fe. ¿Entiende? Ya sabemos que es por fe, ¿no? No vamos a andar otra vez. Che, ¿cómo es esto? Si se junta multitud, ¿andamos bien o no? No, es por fe. ¿Qué tiene que ver la multitud? ¿Qué tiene que ver? Si juntamos mucha plata, ¿andaremos bien entonces? No, ¿qué tiene que ver? Es por fe, querido. Si nunca me enfermo, ¿andamos bien? No, ¿qué tiene que ver? No es por sanidad, es por fe. No es, mire, si el Evangelio se tiene que predicar por tener un cuerpo sano, Dios mío. Estamos en un problema, ¿no? Los falsos predicadores predican así. Che, Claudio, el Evangelio es para que te conozcan. No, querido, el Evangelio es por fe. ¿Qué tiene que ver si me conocen o no me conocen? No tiene nada que ver. Es por fe. Se usa la fe para predicar el Evangelio. ¿Me entendió? ¿Cómo tenemos que andar enseñando otra vez las cosas básicas? Eso es para los que recién comienzan. Ustedes no, dice el autor de Hebreos. Ya es suficiente tiempo, ya aprendieron las cosas básicas. Perdón de pecado, arrepentimiento, como dice ahí. Las obras muertas ya las conocen, dice Pablo, ya anduvieron en eso, abandónenla, ya saben que hay que dejarla. Bueno, está bien, te lleva 3, 4, 5, no sé el tiempo que, pero ya sabés que tenés que dejarla, basta, afuera. Ahí está el Señor, te va a ayudar, ahí está la palabra, ahí están tus hermanos, van a orar. Basta. Perdón de pecados, abandonar el mundo. Imposición de manos, que es decir, hermano, recibí lo que Dios te da. Tus dones tienen que ser para ayuda de tus hermanos, los dones de tus hermanos para ayuda tuya. Todo el cuerpo de Cristo se ayuda mutuamente. Bueno, son cosas básicas. Listo, ahora vayamos adelante, dice. Bueno, no se queden ahí. Muy bien. Y esto haremos, ¿a qué se refiere esto haremos? A ir adelante, a la perfección. Dejemos estas doctrinas básicas, que son 6, que nombra, y sigamos adelante a la perfección. Esto de ir adelante a la perfección lo haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno. Ahora, ¿por qué dice si Dios lo permite? ¿Acaso no es la voluntad de Dios que sigamos adelante a la perfección? Sí. Pero Dios lo permite ¿en quién? Ah, esa es la pregunta. Esto haremos, hermano. Lo que está diciendo ahí, se lo voy a decir en criollo. Si ustedes realmente creyeron en Cristo, entonces Dios, el próximo paso, después de las 6 doctrinas básicas, es avanzar a la perfección. Dios lo permite en aquellos que han creído de verdad. Los que no han creído de verdad, Dios le niega avanzar a la perfección.
En las cartas del apóstol Pablo se explica esto. Que aquellos falsos predicadores están engañados y al mismo tiempo son engañados. ¿Por quién? Por Satanás. Dios deja que Satanás los siga engañando porque ellos quieren engañar y todos son engañados de ellos también. Engañando y siendo engañados. Así se refiere el apóstol Pablo a los falsos predicadores. Ellos engañan a la gente, pero no se dan cuenta que Satanás los sigue engañando a ellos. Y no conocen la verdad, dice el apóstol Pablo. Pero conocen la Biblia. Sí, pero no conocen la verdad. Dios le niega a los falsos predicadores avanzar a la perfección, seguir adelante. Por eso dice aquí, si Dios lo permite. ¿A quién no les permite Dios avanzar a la perfección, hacia adelante a la perfección? A los que no han creído de verdad. A los hipócritas, a los soberbios, a los inmundos, a los que aman el mundo, que son enemigos de Dios. Hay muchos que han conocido y se han acercado al Evangelio, pero Dios dice, no les voy a permitir avanzar al conocimiento, a la perfección. Les trunca el camino del conocimiento de la verdad más adelante. ¿Me entendió? Es como si Dios tuviera una barrera, ¿no? Como la barrera de los autos, y le dice, caballero, dice Dios, usted no creyó de verdad, usted es un hipócrita, así que acá le bajo la barrera y no pasa. La barrera la voy a levantar para aquellos de mis hijos que han creído de verdad, vengan para acá, aprendieron las 6 cosas básicas. Bueno, entonces a esos que son mis verdaderos hijos le abro la barrera, sigan conociendo. A los demás le bajo la barrera y no pasan. Les cierra el camino, el acceso a lo que dice aquí el autor, adelante a la perfección. ¿Qué pasó? Ahí está. Para que lo entienda más fácil, a ver, tan fácil hay que explicar un texto. Bueno, si es necesario, sí. Bien. Cuando usted iba a la escuela, a segundo grado, si usted no aprendía lo que era segundo grado, el maestro no le hacía pasar a tercer grado, ¿no es cierto? No. El maestro le negaba a usted pasar a tercer grado, porque usted no había aprendido lo de segundo grado. Entonces acá dice, si Dios lo permite, ¿por qué Dios va a permitir que yo siga adelante a la perfección? Si he creído de verdad, me va a permitir seguir adelante al camino de la perfección. Si no he creído de verdad, que soy un hipócrita, entonces Dios dice, no te dejo seguir adelante. Por eso dice el texto, si Dios lo permite. Dios lo va a permitir en aquellos que han creído sinceramente. En los que no han creído sinceramente, Dios no se lo permite. Así como el maestro no te dejaba pasar a tercer grado. No, caballero, usted primero apruebe segundo grado y después le permito pasar a tercer grado. ¿Me entiende? En la escuela era una evaluación, aprender, prueba. En el camino del Señor es la sinceridad de corazón, el arrepentimiento genuino. A Dios nadie lo engaña y cuando Dios ve que en un corazón solamente se acerca al Evangelio por conveniencia, Dios dice, muy bien, llegaste hasta acá, no te dejo seguir más. No te doy más. Sí. No te doy más conocimiento de la verdad. Se les niega. Es como si ven por un antifaz. Veo que el antifaz siempre te deja un poquito en los ojos nada más para que no se te conozca la cara, ¿no? Bueno, dice Dios, te voy a poner un antifaz. ¿Me entendió o no me entendió? Leo otra vez hasta el versículo 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, seguir adelante, si Dios en verdad lo permite. Y ahora explica, en unos versículos que siguen,
que los que han creído de verdad, es imposible que vuelvan atrás al inicio, sino que siguen adelante. Los que no siguen adelante son los que no han creído de verdad. Y lo voy a dar con un ejemplo, unos versículos más abajo, usando un ejemplo de la tierra, ¿no? La tierra que da cultivo y la tierra que no da cultivo. La tierra fértil y la tierra infértil. Pero va a estar hablando de personas. Personas que han creído genuinamente y personas que solo escucharon el Evangelio pero no han creído genuinamente. Lo que la Biblia llama los hipócritas. Los hipócritas. Los falsos. Entonces a los falsos, a los hipócritas que escuchan el Evangelio nada más, Dios no les permite ir adelante a la perfección. Les cierra el proceso. No les deja avanzar en el proceso. Porque Dios conoce todas las cosas y sabe que son falsos. Mire lo que dice el versículo 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿quiénes son estos? Hay mucha discusión entre los teólogos de quiénes son estos, de quién está hablando. ¿Quiénes son los que una vez fueron iluminados? ¿Quiénes son las personas que gustaron del don celestial? ¿Quiénes son las personas que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo de Dios? ¿Quiénes son las personas que gustaron la buena palabra de Dios? ¿Quiénes son las personas que gustaron los poderes del siglo venidero? ¿Quiénes son? Bueno, estos son la mejor manera de comprenderlo, o diría yo la más genuina manera de entenderlo, es que estos son creyentes verdaderos. Porque dice que participaron del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se les da, como dijo Pedro, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es para vosotros, para vuestros hijos y para todo aquel que el Señor llamare. Los salvos. El Espíritu Santo lo reciben los salvos. Usted dirá, bueno, pero hay gente que recibe el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe si es verdadero? Mire, el que recibe el Espíritu Santo no persevera en la mentira, ¿sí? No tiene la mentira como un deleite. ¿Se acuerda que mucha gente en los años nuestros, cuando éramos niños, si mentías, tu papá te ponía jabón en la lengua? ¡Ah, qué feo! Y entonces te decía, para que aprendas a no mentir. Es feo el jabón, ¿no? Ah, ¿viste? Para que no mientas. Si mentís de vuelta, otra vez te pongo jabón en la lengua. ¿Cómo es la mentira para un creyente verdadero? Es horrible. Es horrible, es insoportable. Es molesta, no la quiere. Si cae en ella, se siente muy mal. Se arrepiente, le pide perdón a Dios. Pide perdón a la persona que mintió, o explica que se equivocó, que fue apresurado, qué sé yo. Es como tener piedras en el zapato. No sé para usted es creyente y le da lo mismo mentir que no mentir. Bueno, lo siento mucho, usted no es creyente. Pero estamos llamados a hablar la verdad y nos vamos a pasar toda la vida mintiendo y diciendo vulgaridades porque queda lindo, porque la gente me va a seguir, me va a aplaudir y mentimos y no nos importa nada qué clase de mentira estamos diciendo con tal de quedar bien. No, prefiero quedar mal y decir la verdad. Prefiero seguir quedando mal por seguir diciendo la verdad. Y prefiero que me descarten como cristiano por seguir diciendo la verdad. Pero no al revés. Mentir para acomodarme. No. Esta gente que está descrita aquí
tiene que ser efectivamente creyentes verdaderos, por cómo los define. Lo vuelvo a leer. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con un pecador que genuinamente al escuchar el Evangelio se arrepiente de todo corazón, recibe el perdón de Dios, el don celestial, si quiere entenderlo así, recibe el Espíritu Santo, gusta la palabra de Dios, es decir, se alimenta, entiende y desea la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y participa del reino de Cristo, donde el poder de Dios está latente todo el tiempo para el creyente? ¿Qué pasa cuando recae? ¿Qué quiere decir que recayeron? ¿Que abandonaron la fe? ¿Qué está diciendo? Es imposible que los que recayeron... Bueno, vamos a poner la palabra recaer, fallar, pecar. Porque Juan dice que no hay... Es imposible que no cometamos pecado. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, una vez que hemos sido salvos, obviamente recaemos, hay pecado. Y el texto dice, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, teniendo que crucificar otra vez a Cristo, exponiéndole a Jesús a la vergüenza otra vez, al vituperio. ¿Qué se está diciendo básicamente? Lo que básicamente se está diciendo es, o por lo menos así, parece que el texto nos está avisando, porque lo que está tratando es, el texto cuando empieza es, hermanos, ya hemos creído lo básico, listo, ahora sigamos adelante, ¿no? Porque adelante está la perfección. Bueno, sigamos adelante, de eso está hablando. Si somos verdaderos creyentes, Dios va a permitir que sigamos adelante. Si no somos realmente creyentes, entonces Dios no va a permitir que sigamos adelante, porque primero hay que estar arrepentidos genuinamente. Bueno, y ser salvo de verdad. Y el texto está explicando que los que son salvos de verdad, cuando pecan, no necesitan otra vez volver al punto cero, ¿sí? Como cuando estábamos en el mundo. Cuando un pecador se arrepiente y cree genuinamente en Jesucristo su Salvador, entonces ahora es salvo y aprende lo básico, como dice ahí, y sigue adelante. Muy bien, ¿qué pasa si ese pecador que ahora es cristiano y ahora es hijo de Dios, comete una falta, un pecado? ¿Tiene que volver al punto cero como cuando no era creyente? No, no es necesario volver al punto cero, como cuando yo estaba en desconocimiento de las cosas de Dios. Porque ya fue crucificado Cristo para el pecador. Para que cuando el pecador escuche el Evangelio, se arrepienta, crea en Jesucristo y de ahí en adelante empieza a vivir para el Señor. Y si peca ese cristiano, no tiene que volver a usar el recurso como la primera vez. ¿No? Como cuando estábamos en el mundo. Es como aquello que se dice, si yo te digo que vos vayas a un lugar y hagas 5 pasos hacia adelante para llegar a ese lugar, y después te digo que hagas 5 pasos y medio para atrás, ¿cuándo vas a llegar al lugar? Nunca.
Si yo te digo, mira, tenés que ir de acá 10 kilómetros adelante. Tenés que hacer 5 pasos para adelante y después 5 pasos y medio para atrás. Y así. ¿Cuándo vas a llegar? Nunca. No vas a llegar nunca porque haces 5 pasos para adelante y yo te digo que ahora tenés que hacer 5 pasos y medio para atrás. Así que no vas a llegar nunca. Vas a estar todo el tiempo haciendo 5 para adelante o 6 para atrás. 5 para adelante, 6 para atrás. 5 para adelante, 6 para atrás. Bueno, algo así es lo que está diciendo el texto. Cuando un pecador escucha el Evangelio, llega el Evangelio a su vida, se arrepiente, cree en Jesucristo, Dios lo perdona, ahora nació de nuevo, ahora es un hijo de Dios, muy bien, ahora estás 5 pasos adelante, ahora no volvés nunca más para atrás. Es imposible. Ya está. Ahora seguí adelante. Eso es lo que está tratando de decir. Para nosotros que estamos en Cristo, no tengo que volver al momento en que yo no conocía a Cristo para pedirle perdón ahora y que el Señor me perdone mi pecado y ahora arranque otra vez. No, eso es como hacer 5 pasos adelante y 6 para atrás. No te vas a mover nunca. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cuándo fuimos renovados para arrepentimiento? El día que conocimos a Cristo. Ahí Dios nos dio el arrepentimiento y fuimos renovados, o nacimos de nuevo, como quiera entenderlo. Ya somos nueva criatura. Que cometamos un pecado no nos transforma otra vez en la vieja criatura. Y entonces otra vez tengo que venir como vieja criatura, pedirle perdón al Señor. Sí, tengo que pedir perdón por mi pecado, pero no como una vieja criatura que tiene que nacer otra vez. A ver, vamos a ver si este ejemplo le ayuda. Nace un niño. Muy bien. Tiene 2 años. Le agarra un problema en los pulmones al pobre niño, ¿no? Nació el niño, 2 años y tiene un problemita respiratorio. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a meter otra vez en el vientre para que nazca de vuelta? Y cuando nazca de vuelta, nazca sin problema en los pulmones. No se puede. Ya nació. Y si a los 2 años se le despierta un problema pulmonar, bueno, hay que sanar el problema pulmonar y seguir adelante. Eso es lo que está diciendo. Si ya entramos en el reino de Cristo, si ya fuimos iluminados por la palabra de Dios, por el poder de Dios, por el perdón de Dios, ahora cuando pecamos no tenemos que volver otra vez al inicio. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor, sí, todo lo que quiera. Pero no hay que volver al principio y arrancar de cero otra vez. Porque Él está hablando de seguir adelante. Si cada pecado nos va a impedir seguir adelante, no, para eso está la sangre de Cristo. Si nacimos ya de Dios, es imposible volver a nacer otra vez de Dios. Ya nacimos de Dios. El problema está con los que no nacieron de Dios, que es lo que va a decir más abajo. Es como el nacimiento común, ya lo expliqué. Si ya nació el bebé, tiene 2 años, listo. ¿Qué? ¿Se le cayeron la muela? Listo, anda al dentista. ¿Qué querés? ¿Tenerlo de vuelta? ¿Querés que la madre quede encinta otra vez del mismo bebé? ¿Cómo va a ser? Imposible. Y para que nazca sano. Pero ya nació. Hay que cuidar ahora su salud. El cristiano ya nació. Hay que cuidar ahora su salud espiritual, su crecimiento. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero y recayeron, quiere decir que pecan, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Es decir, manosear la obra de Cristo en la cruz. No, cuando Cristo llega a tu vida, Dios dice que te arrepientas de tus pecados
que creas en Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios te perdona tus pecados, te hace nacer de nuevo, te hace un hijo de Dios, te introduce en su reino, y adelante. No hay duda de eso. Lo que está diciendo, no dudes de la promesa de Dios y de la verdad de Dios en la fe en Cristo. Porque si no estás manoseando el sacrificio de Cristo. Amén. Versículo 7. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esta tierra la está comparando al creyente verdadero. El creyente verdadero es como esta tierra que recibe la lluvia de Dios, ¿no? Recibe la verdad de Dios, la enseñanza de Dios, la verdad de la palabra, la enseñanza de la palabra, la obra del Espíritu Santo en su vida. Esta tierra que produce la compara con el creyente, el verdadero hijo de Dios. Bueno, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y por la lluvia que recibe produce hierba provechosa. Es decir, es una tierra que le cae la lluvia y genera crecimiento en las plantas que vos sembraste. Es una buena tierra, recibe lluvia, por producto de la lluvia da crecimiento a la hierba. Muy bien, una buena tierra, listo. Es provechosa para los que la están labrando. Esa tierra recibe bendición de Dios. Ahora, en vez de la tierra, pone a el cristiano. El cristiano, el pecador que está arrepentido, que verdaderamente le entregó su alma completamente al Señor, que no es perfecto, pero que le entregó su vida a Cristo, recibe de Dios bendición y hay provecho en ese creyente. Recibe bendición de Dios. ¿A qué le llama él la bendición de Dios? A lo que dijo al principio. Avancemos hacia adelante a la perfección. Es decir, a ese Dios le permite avanzar adelante a la perfección. Porque es tierra que produce. O sea, ¿a qué le llama recibir bendición de Dios? ¿Vos sos verdadero cristiano? Pablo dice, pruébense si tienen a Cristo, ¿no? Bueno, háganlo ustedes, ¿qué quieren que lo haga yo? Bueno, o no os conocéis a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Entonces, vos sos verdadero creyente, pecador arrepentido de verdad, listo, Dios te perdonó, te dio la fe, creíste en Jesucristo, te dio el Espíritu Santo y aprendiste lo básico. Muy bien, ahora Dios te permite avanzar hacia adelante a la perfección. A eso de avanzar hacia adelante a la perfección, en este texto se le llama la bendición, recibir la bendición de Dios. Porque eso es lo que está desarrollando. Es el tema del que está hablando. Es como el ejemplo de la escuela. ¿Aprendiste todo lo del segundo grado? Bien. Y tu maestro te va a decir, pasa a tercer grado. Te doy la bendición de pasar a tercer grado. Es lo mismo. Para entenderlo, digo. No es lo mismo, pero para entenderlo. Bueno. Pero la otra tierra, la que produce espinos y abrojos, acá no dice que recibe la lluvia. Dice, la otra tierra que dice, ¿qué pasa con esta tierra que no se puede cultivar trigo, alfalfa? Pero la otra tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Cuál es esta tierra que produce espinos y abrojos? Bueno, esa tierra que produce espinos y abrojos representa, es una figura, es una comparación, representa a la persona que escuchó el Evangelio y su corazón nunca es su corazón arrepentido. Escuchó el Evangelio, entiende el Evangelio,
participa de cosas del Evangelio, su corazón jamás se arrepintió de verdad. Y puede estar en una congregación. Sí, hasta puede darle de comer a los pobres, qué sé yo, un montón de cosas. Dios dice, la tierra que no produce el fruto que Dios quiere, entonces produce otra cosa, otro fruto. En la comparación está hablando de espino y abreojos. Una tierra mala, un corazón malo, un corazón incrédulo, no incrédulo abiertamente, pero sí reacio a la verdad de la palabra de Dios. Dicho en criollo, son creyentes falsos. Son cristianos falsos. Son pastores falsos, son evangelistas falsos, son maestros de la palabra de Dios falsos. Son profetas falsos, apóstoles falsos. ¿Entendió? Entonces dice, esa persona está próxima a ser maldecida, es decir, a que le caiga el juicio de Dios sobre su persona. Está próxima a ser declarada separada de Cristo, que eso significa maldecida. Está próxima a ser declarada como una persona que no le pertenece a Cristo. ¿Se acuerda que Jesús dijo muchas veces en sus enseñanzas, un día me van a venir a decir, yo te conozco, Señor, hicimos milagro en tu nombre, dimos de comer, vestimos al desnudo, bla, 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 y el Señor va a decir, no te conozco. Apartaos de mí. Apartarse de Cristo significa ser maldecido. No tener nada que ver con Cristo significa ser maldecido, ¿entiende? Pero en cuanto a vosotros, ¿qué vosotros? Vosotros sois la tierra que dio fruto. Vosotros sois los que gustaron todas las cosas del Señor. Vosotros sois los que verdaderamente fueron renovados en el arrepentimiento cuando Dios te hizo nacer de nuevo. Vosotros, hermanos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, son creyentes. Estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué cosas mejores? Lo que él acaba de decir al principio, avanzar a la perfección, después de las 6 doctrinas básicas. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos, seguros, de cosas mejores. Esas cosas mejores son avanzar hacia adelante, ¿no? Y que pertenecen a la salvación. Cuando el que escribió la carta nos dice avancemos hacia adelante, a la perfección, son cosas que tienen que ver con la salvación. Con el hecho de que Dios nos salvó, ahí adelante hay un montón de cosas mejores. Que pertenecen a la perfección. Que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Está hablando de los judíos que creyeron, de verdad, y que pertenecen a la salvación, no son cosas extrañas, es a donde Dios nos ha introducido a la salvación, aunque hablamos así. Una vez lo escuché a un teólogo que estaba explicando todo este texto y dice, la última parte cuando dice, aunque hablamos así, lo que estaba queriendo decir, explica este pastor, teólogo, ya está en la presencia del Señor, es que lo que estaba diciendo el que escribió este texto, es que todo lo que él expuso ahí es una manera de decir las cosas. No estaba dando una doctrina, sino una manera de hablar. Porque como era complejo el asunto de lo que se estaba diciendo, es aunque hablamos así. Es decir, estoy tratando de hacértelo entender de una manera lo más sencilla posible. O de una manera figurada. ¿No? Es como cuando nosotros hablamos y decimos, llovió a cántaros. Bueno, a cántaros no llueve porque la lluvia es en forma de gotas y el cántaro es un chorro. ¿No? Lo que queremos decir no es que llovió a chorros, porque nunca la lluvia es a chorros. ¿Dónde vio usted que la lluvia es a chorros? Es a gotas. Todas las lluvias son gotas. A veces llueven muchas gotas al mismo tiempo, a veces llueven
pocas gotas al mismo tiempo. Pero siempre son gotas, las lluvias siempre son gotas, no son chorros de agua, como la manguera de los bomberos. Pero nosotros decimos, llovió a cántaros, llovió a chorros. Esa no es la realidad. La realidad es que llovió a gotas. Muchas gotas, pocas gotas, cantidad de gotas sin parar, lo que usted quiera, pero llovió a gotas, nunca llueve a chorros, ni a cántaros. No, llueve a gotas. Pero si yo digo, mirá, llovió a gotas, vos vas a pensar que llovió 3 gotas. Porque usamos esa expresión cuando las cosas son escasas, ¿no? Me pagaron a cuenta gotas. Caminé a gotas. Leí, qué sé yo. ¿No? O a gatas. A veces usamos la... Mirá, terminé de lavar la ropa a gatas. Dice, apenas. ¿No? Si decimos llovió a gotas, se va a entender que llovió poco. No. Por eso no usamos esa palabra. Lo que decimos es llovió a cántaros. Entonces entiendo que llovió mucho. Pero eso es una manera de decir. No es la realidad. Es una manera de expresarlo. Es una manera de explicarlo. O como decir, trabajé hasta el cansancio. Y si trabajé hasta el cansancio hubiera quedado tirado ahí en el suelo. Me tendrían que ir a buscar. Sin embargo, estoy en mi casa, volví del trabajo y le digo a mi esposa, trabajé hasta el cansancio. ¿Y cómo hiciste para volver? Porque si trabajás hasta el cansancio, quiere decir que no te quedaron fuerza. ¿Y cómo te subiste al colectivo? ¿Cómo caminaste las 10 cuadras desde el colectivo hasta acá? ¿Cómo hiciste para entrar? Es una manera de decir, es una manera de expresarse, nada más, ¿no? Para hacer entender una cosa de manera más rápida, más resumida. Y entonces usamos esas expresiones. Bueno, eso es una manera de decir. Por eso dice acá, aunque hablamos así. Hablamos con el ejemplo de la tierra, dice el autor de este texto. Hablamos diciendo que los que ya nacieron de Dios, es imposible que vuelvan a nacer de Dios, ya nacieron de Dios y ahora tienen todavía pecado, pero siguen adelante porque entendieron la doctrina del arrepentimiento, de la doctrina del bautismo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la imposición de manos, la doctrina de las obras muertas, la doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina del juicio, ya lo entendieron, ya lo saben. Somos cristianos y pecamos. Cada vez que pecamos debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Pero no de la manera que fue al principio. La manera en que pedimos perdón a Dios al principio fue porque estábamos perdidos. Y pedimos a Dios misericordia porque entendimos por la predicación del Evangelio que estábamos perdidos. Y muertos en delitos y pecados. Por eso dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, para que saliéramos de la condición de estar muertos en delitos y pecados, que fue cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. De esa condición ya salimos. Y si yo peco mañana, no tengo que volver a la condición de estar muerto en delito y pecado para que Dios me perdone. Tengo que recurrir a Dios para que me perdone, pero no en la condición de muertos en delitos y pecados, sino en la condición de hijo de Dios. Eso está explicando. Por eso le dice, sigan adelante. Porque si cada vez que recaen vuelven para atrás, para atrás, para atrás, nunca van a seguir adelante. No entendieron las primeras 6 doctrinas básicas. Esto no es libertad para pecar, nada que ver, todo lo contrario. No, es libertad para saber cómo es el reino de Cristo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, busquemos esas cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, son del camino en el cual Cristo nos introdujo, aunque hablamos así.
Porque Dios, ahora el tema va para otro lado, porque Dios no es injusto para olvidar, le dice a los verdaderos, a estos judíos que verdaderamente han creído en Cristo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué quiere decir? Dios sabe que ustedes vinieron al arrepentimiento, pidieron perdón a Dios, Dios los perdonó, les dio la fe en Cristo, les dio el Espíritu Santo, nacieron de nuevo y trabajaron con amor para el Señor. Dios no olvida eso, vuestra obra y trabajo en amor que habéis mostrado hacia Cristo y habiendo servido a los hijos de Dios, a tus hermanos y sirviéndoles aún. ¿Se olvida Dios de eso? No, no se olvida. Lo tiene presente. Bien. ¿Entiende? ¿Por qué pone esto acá? Porque es una evidencia de que uno ha creído de verdad. ¿Qué dijo Cristo? Ámense los unos a los otros y el mundo sabrá que sois mis discípulos. Dice, Dios no se olvida de vuestro trabajo, del amor que habéis mostrado hacia Cristo y el servicio a tus hermanos. Y cómo todavía le sirven a sus hermanos. Es decir, amor entre los hermanos. Eso es una evidencia de una fe verdadera. La fe en Cristo y el amor a los hermanos. La fe en Cristo y el amor a los hermanos. Que no son palabritas nada más, ¿eh? Sí, creo en Cristo y amo a mi hermano. No. Creo en Cristo se tiene que ver. Y amo a mis hermanos se tiene que ver. Se tiene que ver. No son palabritas. No son palmaditas. No son besitos. Ni estrechar las manos. No, se tiene que ver. Si vos amás a tus hermanos, vas a estar congregado. Vas a dejar todo en tu casa, dejar la ropa, dejar el piso, dejar la comida, dejar todo y andar a congregarte. Y ahí te voy a creer que amás a tus hermanos porque los querés ver. Y por eso te congregás. Porque amás al Señor y querés ver a tus hermanos. Querés saber qué le pasa. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su dolencia, su aflicción, su temor? Querés saber qué don tiene tu hermano para ayudarte a vos. Querés ser humilde, no creerte un gallo en medio de un gallinero, ¿no? Si amás a tu hermano se tiene que ver. Ayudarlo a que no lo engañen. Ayudarlo a crecer. Escuchá su aflicción. Orá por él. Congregate con tus hermanos para escuchar la palabra del Señor en reverencia, en humildad, en temor al Señor. Si vos amás a tus hermanos, te vas a congregar para lo bueno y no para lo malo, como dice el apóstol Pablo. Congréguense para lo bueno. Nada de envidia, nada de pleito, nada de ninguna de esas cosas, ni murmuraciones, ni esto, ni lo otro, ni aquello. No congregate para ser más que tu hermano, no congregate para pretender que tenés un puesto superior, una sabiduría, vaya a saber de dónde o qué sé yo, qué cosa. Todo eso tiene que ver con que amo a mi hermano. Amo al Señor, amo a mi hermano. Pero deseamos versículo 11, Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, le está hablando a los judíos que verdaderamente han creído, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué solicitud? Lo que decía ahí, de amar al Señor y amar a los hermanos. Amar al Señor, servir a los hermanos. Y obviamente así después podemos predicar el Evangelio a los perdidos, ¿no? Bueno, muestren la misma solicitud de conocer al Señor, servirle al Señor, servir a sus hermanos, amar a vuestros hermanos como el Señor nos mandó.
Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta que nos llegue el último día de nuestra vida o hasta que venga el Señor. Para plena certeza de la esperanza, certeza, para plena seguridad. O sea, esto, tener solicitud en las cosas del Señor, ayuda a comprender plenamente la esperanza, a tener plenitud de confianza, de certeza, de seguridad en la esperanza que Dios nos llamó. Caminar sobre seguro cada vez más. Comprender cada vez más la esperanza. Tener solicitud para estar en plena certeza de la esperanza. Son palabras difíciles de combinar. Bueno, el que las escribió, por supuesto, las combinó por inspiración del Espíritu Santo y por ayuda del Espíritu Santo. Y a nosotros nos cuesta a veces decir, ¿qué cosas quieren decir todas estas palabras? No son fáciles de traerla a palabras sencillas. Pero certeza es la certeza de lo que se espera. Dice la Biblia, tiene que ver con la fe, ¿no? Plena certeza, plena seguridad, plena confianza, estar totalmente convencido de la esperanza. No dejar lugar a ninguna duda acerca de aquello a lo que Dios nos llamó. A fin de que no os hagáis perezosos. O sea, si presentamos la misma solicitud hasta el último día de nuestra vida, en cuanto al Señor y a sus santos, y seguridad de la esperanza, es para que no nos hagamos perezosos, dejados, abandonados en cuanto a la fe, sino solícitos, dispuestos, preparados, despiertos, activos. Sino imitadores, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Jesús le enseñó a los discípulos, con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. ¿Sí? Sos salvo por la fe en Cristo y obviamente la paciencia te ayuda en esa fe que... La paciencia nos ayuda en esa fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. Paciencia, saber esperar, porque la esperanza tiene que ver con las cosas que estamos esperando que lleguen, que se manifiesten, que aparezcan, que se hagan reales. Por ejemplo, tenemos que tener esperanza de que Dios nos va a añadir sabiduría, conocimiento, verdad, que nos va a dar claridad acerca de su reino, de su palabra, de su voluntad, de su persona, de su carácter, de sus atributos, de su amor, de su perdón, de su justicia. Tenemos esperanza de que Dios va a añadirnos todas estas cosas en sabiduría y en entendimiento espiritual. Tenemos esperanza de que lo hace y lo hace. Así como usted tiene esperanza de que Dios le quite una dolencia física, una enfermedad, y espera, ¿no? Espera un día y al otro día dice, Señor, sáname esta enfermedad. Y espera al otro día, tercer día, Señor, sáname esta enfermedad. Y va al médico, le dice, Señor, voy al médico, pero sáname esta enfermedad. Y toma las pastillas que le da el médico y usted le sigue diciendo, Señor, voy al médico, tomo la pastilla, pero... sáname esta enfermedad. Y usted tiene paciencia, paciencia, paciencia. Y está bien que tenga paciencia. Bueno, lo mismo hay que hacer con el reino de Dios. Señor, añádeme sabiduría. Señor, añádeme conocimiento. Señor, añádeme inteligencia espiritual. Señor, añádeme perfección. Añádeme compasión, misericordia, verdad, justicia. Añádeme porque yo tengo esperanza de que tú lo haces, porque tu palabra lo dice y tengo paciencia, y espero, y lo espero todos los días, y todos los días lo estoy esperando que llegue, y hazme el favor, la gracia de parte tuya de recibir estas cosas que tú quieres. Por la fe y la paciencia heredan, reciben, poseen las promesas. Heredar significa poseer, ¿no? Recibir posesión.
que ustedes sean como los que imiten a los que por la fe y la paciencia heredan, reciben, poseen las promesas de Dios. Está desafiando desde el primer versículo del capítulo 6 a seguir adelante, dejar las rudimentarias doctrinas del principio, seguir adelante. Dios te lo va a permitir si sos un verdadero hijo de Dios. Sigue adelante, sigue guardando la fe, el amor a Cristo, el amor a tus hermanos, no seas perezoso, sigue con la fe y la paciencia para que las promesas las tengas. Y el ejemplo que va a dar es de Abraham, el padre de la fe se le llama Abraham. Bueno, todo ahora son varios versículos hasta el versículo 17. Hebreos capítulo 6, verso 13 hasta el 17 dice así. Toma el ejemplo de Abraham, que está en el Antiguo Testamento, que está bien conocida su historia y bien detallada, de cómo él esperó, se le dio una promesa, Dios le dio una promesa, directamente Dios le dio la promesa a Abraham, no fue otro, sino que Dios mismo le prometió. Y lo que hizo Abraham fue tener fe, confianza en la promesa que Dios le dio y esperar. Confió en lo que Dios le dijo y esperó. Confió en lo que Dios le dijo y esperó. Confió en lo que Dios le dijo y esperó. Eso es fe y paciencia. ¿Puede usted tener fe y paciencia? Bienvenido. ¿Podemos tener fe y paciencia? ¿Podemos creerle a Dios lo que dice en su palabra y esperar? ¿Podemos creer lo que dice Cristo en su palabra y esperar? ¿Podemos creer lo que dice el Señor en su palabra y esperar? Muy bien, si puede hacerlo, está bien, es correcto. Es lo que Dios quiere. Que le crea a Dios, mire que hay muchas cosas, hay más de 1500 páginas para creer, ¿eh? No hay una cosa para creer. Entonces hay mucho para creer, y si hay mucho para creer de Dios que dice en su palabra, hay mucho para esperar. Hay mucho para creer, hay mucho para esperar. Hay mucho para creer, hay mucho para esperar. Hay muchas cosas de la palabra de Dios donde poner nuestra fe y tener paciencia. ¿Entendió? Ahí va el ejemplo de Abraham. Abraham recibió una promesa, confió en lo que Dios le dijo y esperó. Esperó y alcanzó la promesa. Es decir, la promesa le llegó a su vida. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios no puede jurar por alguien más grande que él, porque no hay nadie más grande que él, juró por sí mismo. Dios le dio la promesa y juró por sí mismo que la cumpliría. Dio la promesa y juró por sí mismo. Dios le dio la promesa a Abraham y le juró a Abraham, o mejor dicho, le dijo a Abraham, lo juro por mí mismo que lo voy a cumplir. Muy bien. Esta es la promesa que Dios le dio, verso 14. Diciendo Dios a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bueno, esa fue la promesa. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, ¿con qué tenía que ver esta promesa? Abraham era una persona que ya tenía bastante ganado, dice que tenía tanto ganado que tuvo que separarse de su sobrino Lot porque se mezclaba el ganado, se mezclaban los pastores, se peleaban, bueno. Así que en cuanto a bienes materiales, si usted lo ve, tenía bastante. En cuanto a eso, Dios le bendijo más porque tuvo bastante, una buena situación económica. Pero después Dios le dijo que lo iba a bendecir en abundancia y que lo iba a multiplicar grandemente.
eso de que lo iba a multiplicar grandemente tenía que ver con su descendencia. Abraham no tenía hijos. Entonces Abraham le dijo a Dios, ¿y cómo me vas a multiplicar si no tengo hijo? Ahí fue que Dios le empieza a prometer que va a tener un hijo. La primera vez que se lo promete son unos 25 años antes de que naciera su hijo. 25 años antes de que naciera su hijo, Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Porque le dijo Abraham a Dios a Abraham que lo iba a multiplicar. Pero ¿cómo me vas a multiplicar si no tengo hijo? Me muero yo, se muere mi esposa, ¿y a dónde está mi descendencia? No va a quedar nadie. Se van a quedar con lo mío mis sirvientes, mis obreros, mis mayordomos. No va a haber descendencia mía, va a haber descendencia de mis mayordomos, de todos mis sirvientes, mis obreros que tengo. Y no va a ser mi descendencia. Pero Dios le prometió que lo iba a multiplicar, es decir, vas a tener descendencia, y mucha descendencia. Entonces recibió la promesa, que fue esa, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Había que cumplir esa promesa. No podía haber bendición en abundancia, ni tampoco multiplicación grande en la vida de Abraham si Abraham no tenía hijo. Porque si Abraham no tiene hijo, no solo que no va a tener descendencia grande, mucha gente de sus lomos, sino que todo el dinero que tenía se lo iban a repartir entre sus obreros. ¿A dónde está la abundancia? Se terminó. Tenía que haber un heredero. Un hijo por lo menos tenía que tener Abraham. Para que se cumpliera la promesa. Y se cumplió. Dios se lo prometió, se lo juró y Abraham esperó. Dios se lo prometió, se lo juró, Abraham le creyó a Dios y esperó. Y esperó, y esperó, y esperó. 1 año, 5, 10, 15, 20, 25. Y llegó el nacimiento de su hijo. Y ahora la promesa se había cumplido. O la promesa había llegado. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué cosa esperó? El nacimiento de su hijo. Esa era la promesa. A partir del nacimiento de su hijo, entonces Abraham ahora sí podía decir, muy bien, ahora sí, Dios me va, ahora llegó la promesa de que Dios me va a dar en abundancia. Y de que Dios me va a multiplicar en gran manera. ¿Por qué? Porque ahora tengo un hijo. ¿Entiende? En un hijo Abraham iba a seguir teniendo abundancia, porque su hijo iba a heredar toda su riqueza. Y no se la iban a repartir entre los obreros cuando Abraham se muriera. Si Abraham no tenía hijos, se repartían todo. Y cada uno a su pueblo y chao, se acabó Abraham. Sara le iban a decir, buenas tardes señora. La dejamos ahí con un burrito, si quiere una cabra, una oveja, y váyase a la casa de su mamá, qué sé yo. No, le iban a sacar todo. Entonces, habiendo esperado con paciencia sobre la promesa que Dios le había dicho, Abraham alcanzó la manifestación de esa promesa. Le nació su hijo. Esa era la promesa, entre otras promesas. Y entonces alcanzó la promesa. Nosotros debemos hacer lo mismo, es decir, le creemos a Dios lo que dice en su palabra, tenemos fe en lo que Dios dice y luego esperamos. Y en su momento Dios va a hacer que cada cosa que Él nos llamó a creer de su palabra se haga una realidad, se manifieste en nuestras vidas. Las cosas mejores que Él acaba de decir, el avanzar hacia adelante a la perfección. Todas esas cosas que pertenecen a la salvación. Dios las prometió, nosotros le creemos, esperamos y Dios las va a hacer reales. ¿Entiende? Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Primero que nada. Bueno, a esas cosas se está refiriendo.
Aunque Abraham tuvo que esperar el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo, que Dios le hizo a él, que tenía que ver con el nacimiento de un niño, algo que se toca, que se ve, ¿sí? Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros no tienen tanto que ver con cosas materiales que se tocan y se ven. En ese momento fue así, porque así tenía que seguir la historia con Abraham, pero para nosotros son esas cosas mejores que tienen que ver con la salvación, como le dice él a los hebreos. Y con lo que el mismo Cristo dijo, buscar las cosas de arriba. Pablo dijo buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Miramos las cosas eternas, no las pasajeras, miramos las cosas esperamos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son pasajeras. Diciendo, la promesa era esta. Dios le dijo, te bendeciré a Abraham con abundancia y te multiplicaré grandemente. Para esto necesitaba un hijo. Dios se lo prometió. Por eso le dijo, te voy a dar un hijo y te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero tardó 25 años en llegar el hijo. Y habiendo esperado con paciencia esos 25 años, Abraham alcanzó la promesa, el cumplimiento de que Dios le iba a dar un hijo del vientre de su propia esposa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Se refiere a un juramento común, ¿no? Que nosotros no lo usamos porque el Señor nos dijo que no juremos. Pero está poniendo que entre los seres humanos un juramento, cuando se hacía por alguien más poderoso que yo, ¿no? O que está por encima mío, porque si no, ¿de qué sirve el juramento? Aunque nosotros los cristianos no usábamos el juramento porque Cristo nos prohibió usarlo. Pero era una práctica en la antigüedad que se usaba mucho. Y se juramentaba por alguien grande, te juro por el rey, te juro por, qué sé yo, por mi padre, por mi madre, alguien superior, alguien mayor, alguien de más importancia, para que el juramento fuera algo firme. O juro por mi reino, o te juro por todas mis tierras, o pongo mis tierras como seguridad del juramento. Una garantía. Está explicando que Dios no tiene uno más grande que él para jurar. Y cuando le juró a Abraham, Dios le juró por sí mismo. Le dio la promesa y juró por sí mismo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia de seguridad de una palabra que uno promete es el juramento para confirmación. Es decir, con el juramento los hombres parecen terminar una discusión y decir, mira, te lo juro por esto, es algo grande, es algo que pongo en riesgo, para que vos estés tranquilo que voy a cumplir. Bueno, es una cosa que usan las personas. Hoy en día eso no se usa más, se usan las garantías, ¿no? Palabra escrita, firmada por escribano, te comprometés, sí, bueno, listo, firmá acá, entonces te creo el compromiso. Pero bueno, antes no se usaba eso, se usaba el juramento. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros somos los herederos de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Salvar al pecador, enviar al Mesías, su Hijo, perdonar los pecados, dar vida eterna, resucitar de los muertos, pertenecer a un reino sin pecado, sin maldad, eterno en los cielos. Bueno, la promesa de la salvación, básicamente, ¿no? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, los creyentes, la inmutabilidad, es decir, que no falla en nada, inmutable, no falla, no cambia, no perece, inmutable, que no tiene modificación, algo que queda tal cual y no cambia, ¿no? Bueno, la inmutabilidad de su consejo, es decir, su palabra, la palabra de Dios se cumple, eso es lo que Dios quería mostrar, mi palabra yo la cumplo
indefectiblemente, indudablemente, mi palabra la cumplo, la cumplo, la cumplo. Dios quiere mostrar que su palabra Él la cumple y me quiere dejar totalmente seguro de que Él cumple su palabra y que yo confíe en su palabra porque Él la cumple. Dios quiere mostrar la inmutabilidad, que no muta quiere decir que no cambia. Mutar significa cambiar. Veo que el presidente dice, voy a hacer esto y al otro día dice, no, no lo voy a hacer. Bueno, eso es mutable, está cambiando constantemente. No van a sufrir los débiles, ¡pum!, hizo sufrir a todos los débiles. Dice una cosa, después dice otra. Dice aquello y hace lo contrario. Bueno, eso es mutable. Cambia todo el tiempo. Inmutable quiere decir que no cambia. Te dije tal cosa y eso es lo que voy a hacer. Y no paro hasta hacer lo que te dije. Y no voy a cambiar. Te dije que hago esto y esto es lo que hago. Y voy a dar vuelta al mundo entero, pero cumplo lo que dije. Hago lo que dije que voy a hacer. Y lo llevo adelante hasta las últimas consecuencias. No cambio lo que dije. Y lo que dije es lo que hago.